Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. En este caso vamos a hablar de prehabilitación y rehabilitación quirúrgica. Yo soy el doctor Armando Herrera, soy médico internista y presentamos a los demás. Mucho gusto, mi nombre es Daniela Bautista de Nutrición Clínica. Y yo soy el doctor Gerardo Álvarez, soy cirujano oncólogo, parte del equipo de Life Oncología. Bueno, yo soy Giovanna Moreno, rehabilitadora pulmonar, especialista en el área oncológica. En términos sencillos, ¿cómo definirían ustedes una prehabilitación y rehabilitación quirúrgica para personas que nunca han escuchado el término? Bueno, hablando de rehabilitación, sabemos que son aquellas cuestiones que tenemos que realizar nosotros para mejorar la capacidad funcional de un paciente, la respuesta al estrés que va a tener, hablando de estrés a un procedimiento quirúrgico. Entonces, básicamente tenemos que preparar al paciente para operarse y que durante su cirugía no ocurran la menor complicaciones dependiendo de la complejidad del procedimiento, porque no es lo mismo un procedimiento de baja complejidad con un procedimiento en donde se tienen que hacer muchas horas de cirugía, ¿no? Entonces hay que mejorar las condiciones generales del paciente, su capacidad funcional, para que él pueda tener el mejor desenlace durante y después de la cirugía. ¿Y por qué se dice que una cirugía en realidad empieza semanas antes de entrar a quirófano? ¿Por qué se le dice eso? ¿Por qué existe este dicho? Pues porque durante este periodo de tiempo nosotros, como te comenté, vamos a preparar al paciente, ya que durante el procedimiento va a tolerar mejor toda la cuestión del estrés, todo lo que nosotros hagamos durante la cirugía, resecciones, anastomosis, incluso tenemos que ver qué órgano vamos a operar. Poniendo el ejemplo de un paciente que vamos a operar de un cáncer de esófago, pues tenemos que prehabilitarlo de forma adecuada porque también tenemos que entrar al tórax. Entonces, por eso es tan importante que una cirugía empiece antes. Hay que darles un buen apoyo nutricional a los pacientes, un buen apoyo psicológico y obviamente rehabilitación es una parte fundamental para que al paciente le vaya mejor. Y hablando mejor me refiero en cuestión de menor tiempo de estancia hospitalaria, menos complicaciones durante su procedimiento, después de su procedimiento y que el paciente pueda irse pronto a casa. Ok, de acuerdo. ¿Quiénes son las personas que deberían de estar involucradas en un paciente que van a operar? ¿Cuál es el equipo multidisciplinario? ¿Quién debería visitar este paciente? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Sí, bueno, pues se habla de un abordaje multimodal. Esto quiere decir que se incluya la parte de nutrición, psicología, rehabilitación y que todo este equipo trabaje de manera multi e interdisciplinaria para, como lo mencionó el doctor, preparar al paciente para que se encuentre en las mejores condiciones y pues tenga menos complicaciones postquirúrgicas. De hecho, desde el área de rehabilitación pulmonar, la preparación puede ser intensiva, inclusive una semana antes del procedimiento, para preparar todas las cirugías independiente del área en el que sea. Implica como tal un sobreesfuerzo, por decirlo de alguna manera, a nivel respiratorio y un poner a prueba el área de la ventilación, que esté libre de secreciones el paciente. Eso nos da como un mejor pronóstico en el momento de intubación, posteriormente estancia hospitalaria. Así que es muy importante la preparación en esta parte de la prehabilitación a nivel respiratorio. ¿Y hay pacientes clave a los que nosotros debemos de llevar a una preparación prequirúrgica o es simplemente a todos los pacientes? De hecho, a todos los pacientes, a nosotros nos derivan en la parte pulmonar cirugías que no tienen nada que ver con el tórax, o sea, cirugía abdominal, cirugía periférica, porque siempre está implicado como tal un deterioro y como les mencionaba, un poner a prueba el sistema respiratorio. Cuando el paciente no presenta o no hace parte de esta preparación, normalmente hay mayor dependencia de oxígeno, hay presencia de atelectasias o colapsos alveolares, hay retención de secreciones, así que eso nos retrasa la estancia hospitalaria, retrasa el procedimiento como tal quirúrgico por el mal manejo de secreciones del paciente, altos parámetros ventilatorios. Entonces sí realmente hace la diferencia entre preparar al paciente que llegue consciente de su respiración y eso acelera el proceso de recuperación. Desde su punto de vista, doctor, si un paciente se fuera a operar, ¿qué debería de empezar a hacer hoy? Bueno, creo que el ejercicio es algo imprescindible para que el paciente pueda llegar en muy buenas condiciones a la cirugía. ¿Okay? Entonces creo que el ejercicio, actividad cardiovascular
yo creo que sería como una de las piedras angulares para que el paciente tenga un mejor desenlace. Ejercicio, nutrición también, ¿nos podría decir ahí un poquito qué debemos de empezar a hacer? Sí, así es. Desde el área nutricional iniciamos este proceso de prehabilitación justamente 7 o 14 días previo al proceso quirúrgico. Y bueno, sí hay grupos poblacionales que sabemos que se benefician más de estas intervenciones, como personas mayores, donde ya se detectan también ciertas comorbilidades. Entonces es importante prepararlos. Y desde el área nutricional, pues vemos primeramente priorizar, una vez que tamizamos, priorizar aquellos pacientes que se encuentran en riesgo de malnutrición. Estos también son los que más se benefician de la intervención nutricional. ¿Y cuáles son los errores más comunes nutricionales que alguien podría hacer antes de una cirugía? ¿Comer hamburguesas o puede comer lo que quiera? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí, pues es irnos a ese extremo como decir, bueno, previo a la cirugía puedo comer lo que quiera porque quizá ya después no lo puedo hacer. No, al contrario, sería conveniente cuidar la calidad nutricional de lo que se consume porque justamente estamos preparando al cuerpo con estas reservas energéticas que nos van a ayudar a tener mejor proceso de cicatrización, mayor fuerza muscular posterior al evento quirúrgico. Entonces, yo creo que no tomar medidas extremas, asesorarnos de un especialista en nutrición que nos informe sobre cómo llevar una alimentación saludable. Y bueno, también hay ciertos nutrientes que se ha demostrado que se pueden dar previo al evento quirúrgico. ¿Y como cuáles serían estos nutrientes que podemos utilizar? Bueno, las últimas investigaciones nos sugieren incluir omega 3, nucleótidos, arginina y bueno, principalmente que la alimentación de manera general esté balanceada entre todos sus componentes. Principalmente un adecuado aporte proteico que muchas personas de repente, especialmente adultos mayores, pues carecen de este consumo suficiente. Sí, claro, no es lo mismo un paciente que está con prácticamente nada de músculo, que le demos algo de proteínas, darle nada más puras grasas, ¿no? Las hamburguesas. Sí. Y en lo respiratorio, ¿cuáles son las actividades que debería de hacer un paciente? ¿Es únicamente bajo vigilancia o hay actividades que pueden hacer en casa para mejorar la parte respiratoria? ¿Qué se podría hacer? De hecho, el éxito en la preparación a nivel respiratorio consiste en la repetición. Entonces, básicamente al paciente le doy una asesoría, una indicación de qué es lo que tiene que hacer a diario hasta el momento de la cirugía. Básicamente me enfoco mucho en el fortalecimiento del diafragma, que es el principal músculo que va a necesitar y que se va a poner a prueba durante el procedimiento. A través de ejercicio terapéutico, ejercicio con ayuda de ligas, con ayuda de dispositivos de entrenamiento, podemos ayudar que en esa semana previo al procedimiento llegue con el mayor volumen pulmonar el paciente, la mayor fuerza muscular, y son ejercicios sencillos que inclusive su propio núcleo familiar le pueden ayudar a hacer al paciente. Generalmente les diseño como una rutina personalizada de acuerdo al tipo de actividad física que hacía previamente, al peso, al índice de masa corporal, y de acuerdo a eso el paciente ya tiene su rutina preestablecida, que muchos de esos ejercicios lo retomamos en el momento del posquirúrgico. Siempre le explico al paciente esta parte de prehabilitación, se convierte luego en rehabilitación. Una vez le hace su procedimiento, tomamos alguna de las actividades terapéuticas que estábamos haciendo y le damos continuidad en el posquirúrgico. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta. De estos pacientes que hay que prehabilitar, ¿cuáles son los que, en tu experiencia, cuáles son los 3 principales tipos de pacientes oncológicos que tú ves? O sea, ¿qué tipo de cánceres son los que más te referencian a ti para prehabilitarlos? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte abdominal, sea de colon, recto, mucinosos, cáncer de pulmón también, o sea que ese directamente tenemos que hacerlo, inclusive con más tiempo previo, si no es urgente la cirugía, necesitamos más días previos para la preparación. Pero cualquier procedimiento, ya sea oncológico o no, que implique la parte abdominal, siempre le explico al paciente que es súper importante la preparación respiratoria, y muchos de los pacientes llegan con esa duda. Por ejemplo, el paciente con cáncer de colon y me dice, pues, ¿qué hago en rehabilitación pulmonar? ¿No? Porque no tengo nada a nivel pulmonar. Entonces le explico la importancia y la relación que hay entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, que indiscutiblemente cuando hay afectación en una cavidad, la otra por continuidad se va a afectar. Entonces normalmente es justamente
como esa justificación para la que le doy al paciente para empezar con el entrenamiento a nivel respiratorio. Entonces, cualquier procedimiento que implique dolor, manipulación, inflamación, procedimiento quirúrgico a nivel abdominal, directamente lo respiratorio. Como internista, cuando hago las valoraciones preoperatorias, establezco los riesgos pulmonares de cada paciente. Y algunas de las estrategias que utilizo son ejercicios respiratorios, inspirómetro incentivo. ¿Usted qué opina sobre estos métodos de prehabilitación pulmonar? ¿Son efectivos? ¿No lo son? Sí, de hecho sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema del inspirómetro es un dispositivo tan conocido comúnmente por las personas que muchas veces no se sabe el efecto terapéutico y realmente la importancia que tiene ese simple dispositivo. Nos da una información terapéutica muy importante, no solamente para que el paciente tenga un flujo aéreo al momento de inspirar, sino el control respiratorio como lo tiene. O sea, hay técnicas orientadas con el inspirómetro para que el paciente pueda tener más resistencia al diafragma, para que tenga volúmenes de una manera coordinada, movilización de secreciones, se puede hacer ventilación dirigida con el paciente en decúbitos utilizando el inspirómetro, así que es una de las manos derechas, pues, de una de las herramientas principales en rehabilitación. Hay otros dispositivos que se emplean también con más frecuencia, están orientados más hacia la parte expiratoria, pero el inspirómetro es un dispositivo económico, muy común de utilizar, muy fácil y creo que sí va a tener una herramienta muy a la mano y muy benéfica al paciente. Estos aparatitos generalmente tienen 3 bolitas. Uh-huh. Y vienen marcados con un número, Ajá. que representa un volumen, 600, sí. 900 y 1200. Así es. ¿Cuántas bolitas tienen que levantar los pacientes? ¿Cuál es la recomendación? Más o menos, ¿cómo se maneja eso? Ok, el volumen es sumatorio. Si el paciente solamente tiene la fuerza para elevar la primera columna, tiene 600 centímetros cúbicos. Si Ajá. eleva las dos, es sumatorio 600 y 900, tendría 1500. Ajá. Y si suma las tres, el tercero es de 1200, tendría 2700 centímetros cúbicos. En una espirometría, el volumen de reserva inspiratorio son 3100. Entonces, ¿cómo logramos los 3100? Con una apnea postinspiratoria. O sea, lo normal es que el paciente suba las 3 esferas y las mantenga 4 segundos. Por cada segundo son 100 centímetros cúbicos de volumen de reserva inspiratorio. Entonces, lo normal es el paciente sube sus 3 esferitas, mantiene 4 segundos y ya logró el volumen. Si solamente me logra una o una y media, sabemos que estamos a la mitad del volumen pulmonar. ¿Y eso lo utilizamos como estrategia de medición o es también como prehabilitación o rehabilitación? Más como rehabilitación, porque generalmente el paciente que lo estamos preparando no tiene problema de volúmenes pulmonares, o sea, tiene toda la distensibilidad, inclusive los que tienen cáncer pulmonar también llegan con buenos volúmenes, pero el punto es enseñarle en el momento que no tiene dolor, que no hay limitación, que no hay sonda de drenaje endopleural y demás, cómo lo tiene que hacer. Una vez le hacen el procedimiento, llegamos a intervenirlo y ya él se acuerda cómo era el volumen que tenía antes y lo limitado que le quedó ahora por el procedimiento quirúrgico. Y es ahí bien importante porque el paciente está motivado, así de, me falta tanto para llegar a como estaba antes. Entonces eso los motiva mucho, se familiarizan con los ejercicios respiratorios y más rápido pues se tiene la evolución. ¿Y qué efectos tiene una cirugía sobre los pulmones? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando estamos haciendo la valoración, hay muchas escalas. Algunas de las escalas, parte de las preguntas que te hacen es si la cirugía va a ser abdominal alta. Entonces, ¿cuáles son los efectos de estas cirugías? ¿Tiene algún efecto la posición que va a estar en el quirófano? ¿Tiene algún efecto la presión que se va a utilizar en la cirugía laparoscópica del gas? ¿Por qué una cirugía puede llevar a complicaciones pulmonares? Entre más superior sea el abordaje, me va a afectar más la ventilación bivasal. Entonces son pacientes que casi siempre tienen atelectasias bivasales por la propia restricción que provoca el movimiento abdominal. Entonces en ese punto también por eso le explico al paciente que aunque no tenga nada respiratorio, pero si su cirugía es abdominal, en algún momento se le va a ver afectada la ventilación y va a requerir oxígeno porque está hipoventilando y va a movilizar secreciones. Entonces generalmente entre más alto, mayor afectación de las bases. Aunque sea muy inferior el abordaje, siempre hay una alteración de la biomecánica respiratoria, de la distensibilidad pulmonar. Entonces son pulmones que pues, no me distienden, tienen una amplexación muy bajita, una excursión torácica muy, muy pequeña, y es ahí en donde trabajamos justamente en la parte de prehabilitación.
Eso está muy interesante, la verdad, el tema pulmonar. Creo que nos podríamos extender todo el podcast, ¿no? Hablando de eso. Sí, es muy interesante. Doctor, usted como cirujano es el que opera, generalmente pues es el líder del equipo multidisciplinario. ¿Cómo coordina usted los equipos que involucran al nutrición, al rehabilitador, al internista, al cardiólogo? ¿Cómo se hace la coordinación? ¿Cómo es la comunicación? Bueno, la realidad es que todos los pacientes, o sea, tendrían que recibir la atención multidisciplinaria y obviamente hay que enfocarnos en el tipo de cáncer para definir hacia dónde lo vamos a dirigir. O sea, quiero decir, un sarcoma de una extremidad, o sea, difícilmente lo podríamos, o sí lo podemos mandar a rehabilitación pulmonar, pero no es lo mismo que, como te comenté, una cirugía de esófago, una cirugía de pulmón, una cirugía de abdomen alto, un páncreas, un estómago. Entonces creo que eso podría ser la diferencia para definir a quién podríamos nosotros utilizar como equipo multidisciplinario, ¿no? Definitivamente sabemos que el cáncer es un estado en el cual el paciente va a tener un deterioro en su nutrición, por lo tanto creo que todos los pacientes deben ser enviados a nutrición. Hay afección psicológica por el diagnóstico, por el simple hecho de escuchar la palabra cáncer, entonces creo que todo eso se tiene que ir viendo, se tiene que ir armando para ir definiendo qué parte de tu equipo va a ser, pero realmente todos deben de estar incluidos para que el paciente esté lo más acobijado dentro del proceso de la enfermedad. ¿Y cómo maneja, doctor, justamente hablando de la parte psicológica, cómo maneja el miedo a saber que uno quizá tenga cáncer cuando todavía no se diagnostica y se va a hacer la cirugía para la biopsia o se hace la cirugía y se manda al histopatológico en el transquirúrgico? ¿Cómo maneja esa parte psicológica del miedo a operarse, del miedo a tener cáncer? Eh, hay, hay muchos pacientes que cuando le estás dando información acerca de un diagnóstico, básicamente quieren saber dos cosas: ¿tengo cáncer o no? ¿No? Entonces, ¿cómo se maneja eso psicológico, esa parte psicológica? Bueno, nosotros la gran mayoría de las veces, o casi siempre, podría decir yo, entramos con la certeza de que es un cáncer. Ajá, ¿Por qué? Pues porque eso nos va a ayudar en la planeación de un procedimiento quirúrgico. Hablando primero de eso. Entonces, ya desde ahí tuvimos que nosotros haber abordado esa parte psicológica con el paciente. Obviamente no son buenas noticias para nadie, pero definitivamente alguien lo tiene que hacer. Y hemos comentado muchas ocasiones previamente en otros episodios que hay que ser lo más sutiles posibles, hay que ser empáticos respecto a las palabras que vamos a utilizar. Digo, el diagnóstico no lo podemos hacer a un lado, el diagnóstico es un cáncer, pero es diferente decirle a un paciente, oye, con buenas palabras, usando un buen lenguaje entendible, no hablando en términos médicos que él no va a entender y se va a quedar con dudas, a decir, pues, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad y listo. Entonces, todo eso, como lo vamos abordando, pues, como podemos manejar y que el paciente se sienta con la mayor seguridad y que psicológicamente no sea tan fuerte la palabra al momento de darles el diagnóstico. claro. Me ha tocado muchas veces con algunos pacientes que a veces son personas grandes que tienen su cuidador principal, un hijo, una hija, y te piden, no le digan a mi papá o a mi mamá del diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer en ese caso? ¿Se le tiene que informar al paciente? ¿Se le puede omitir y decírselo únicamente al familiar? Bueno, éticamente el paciente, mientras esté en capacidad para decidir y entender, hay que decirle, ¿no? O De sea, acuerdo. definitivamente, no hay como que para dónde hacerse. Es decirle su diagnóstico porque eventualmente pues, o lo vamos a operar o va a recibir cierto tratamiento. Entonces, éticamente es lo mejor. Claro. Hablábamos sobre susceptibilidades también en estos pacientes que tienen problemas nutricionales. ¿Cómo sabemos quiénes son las personas que tienen más riesgo nutricional? ¿A quiénes los tenemos que escoger para un programa de nutrición antes de una cirugía? Sí, bueno, hablábamos principalmente que tenemos una herramienta que es el tamizaje. En este tamizaje es una herramienta que es muy breve y nos permite saber, por ejemplo, si el paciente ha perdido peso recientemente, si ha modificado su forma de alimentarse porque ya no tiene apetito. Entonces, esto nos abre el panorama para saber si ha habido pérdida de peso, si ha perdido el apetito, pues obviamente tenemos que hacer una intervención.
oportuna para prepararlo para que esté en las mejores condiciones posibles. Entonces, por medio de un tamizaje nos podemos apoyar para ver cuáles son los pacientes de mayor riesgo. Bien, sí, de acuerdo, de acuerdo. Estamos aquí varios especialistas que nos encargamos en toda la parte perioperatoria. En la experiencia de alguno de ustedes, ¿qué pasa cuando no hay una coordinación multidisciplinaria? ¿Al paciente realmente le va peor o los resultados son iguales? Pues no te diría que le va peor, pero sí que probablemente su estancia hospitalaria se alargue. Porque no es lo mismo prehabilitarlo y que durante la cirugía todo salga bien y después de la cirugía todo salga bien, a que no se prehabilite. Durante la cirugía hay cuestiones transquirúrgicas, tanto por que tiene que resolver anestesiología, que tenemos que resolver nosotros, que se pudieron haber resuelto o prevenido antes del procedimiento o incluso después. Pacientes que no se prehabilitaron, que no, usando el ejemplo del inspirómetro, pacientes que no pueden utilizarlo porque, no, aparte de que no saben, no pueden por cuestión de que muy seguramente si se hubiera prehabilitado podría. Entonces todo eso alarga la estancia quirúrgica, obviamente en se traduce a costos para el paciente porque no evoluciona de forma satisfactoria, todo es tórpido, entonces desde ahí eso se vería afectado. Por otro lado, también la parte emocional del paciente y de su núcleo, creo que es bien importante cuando sabe que lo citan para una preparación prequirúrgica, porque sabe que le están dando el seguimiento y la importancia que pues se debe y le da seguridad del proceso, o sea, el hecho de conocer quién lo va a rehabilitar, quién se va a encargar de su nutrición, el doctor que está encargado de su cirugía, que hay comunicación entre el equipo en cuanto a informes, sugerencias y demás, y que va a tener un seguimiento inclusive hasta cuando esté en casa. Yo le digo, en rehabilitación lo vamos a dejar hasta que esté en domicilio recuperando sus actividades de la vida diaria sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que todo ese seguimiento y ese acompañamiento también hace parte de la seguridad emocional que se le da al paciente y la familia también está como que se les quita un peso encima de alguna manera, ¿no? Porque pues va a haber ahí un profesional experto en el área que le va a dar el acompañamiento. Claro, eso se me hace bien importante. Me ha tocado muchas veces que llegan a valoraciones preoperatorias pensando en que van a una especie de puerta donde les voy a decir si te operas o no te operas. Pero no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de si te operas o te operas cuándo. Y hay que hacer todas estas cosas para que te vaya mejor. En la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que puede hacer que estos equipos o este tratamiento multidisciplinario de prehabilitación no se lleve a cabo? ¿Dónde se topan los pacientes? Porque no en todo se hace correctamente, ¿no? A veces solo está el cirujano incluido, se opera y se va, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto no funcione? Yo creo que aquí hay un líder del equipo, que es el cirujano oncólogo, creo, bueno, dependiendo la especialidad, pero creo que tiene que haber un líder médico que convoque a su equipo como tal, inclusive ahora, bueno, haciendo uso de los chats por WhatsApp o lo que sea, pero incluir y hacer parte a todo el equipo de la información. O sea, es bien interesante cuando el paciente se ingresó al hospital, le informan a todos los tratantes, todos los especialistas involucrados, se le va a hacer la cirugía hoy, les informa en la tarde cómo está, mañana puede pasar nutrición, puede pasar psicología, rehabilitación a verlo. Entonces creo que toda esa información es bien importante porque el paciente también lo percibe. Es diferente uno llegar y decir, sí, yo sé cuánto orinó hoy, sé que tuvo dolor, sé que ya caminó, sé que no comió. Si hay alguien que pues nada más llega a mi especialidad y bueno, pues vamos a hacer su rehabilitación y ya está. O sea, creo que esa parte así global es bien importante porque el paciente se siente acompañado y pues la evolución es muy acelerada, pero sí creo que tiene que haber como un líder que pues implique, involucre como tal a todo el grupo. ¿Cree usted que haya mejor relación médico-paciente cuando se lleva algo multidisciplinario o que sea mejor cuando solo haya un médico con el que llevan el contacto con ese único médico? No, yo creo que esta parte inter y multidisciplinaria es básica, porque el paciente está entregando ahora sí que pues lo más valioso que tiene y es el proceso en el momento. Entonces, si él se percibe acompañado y con toda la importancia que se debe, como es esto, el doctor tomarse el tiempo de abrir un grupo para que todos los médicos estén involucrados en pro de la salud del paciente, creo que eso mejora muchísimo la confianza de paciente con tu médico tratante, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante.
Después de una cirugía oncológica, que a veces son de las más grandes, ¿no? Cuando son abdominales o intratorácicas, ¿qué es lo mejor para el paciente? Que se mueva, que se quede en cama reposando. ¿Qué es lo que está indicado normalmente? Sí, bueno, recordemos que actualmente ya existen unas guías, que es el protocolo ERAS, en donde nos dan una serie de recomendaciones, tanto pre, trans, postquirúrgicas, y obviamente nos recomiendan que el paciente, en cuanto pueda, se movilice lo más rápido posible para prevenir complicaciones pulmonares, de trombosis, y definitivamente eso mejora y disminuye su estancia intrahospitalaria. Entonces, sí, si me preguntas, la recomendación, claro, es en cuanto el paciente se pueda mover, hay que moverse. Eso puede ser a las 12, 24. Lo ideal es que sean antes de las 12 horas. Antes de las 12 horas que ya camine. Sí, o sea, y que empiece su movilización. Básicamente, Claro. que empiece su movilización, si puede caminar, mucho mejor. Pero la cuestión es que me ha tocado que la gran mayoría de los pacientes pueden cursar con cierto descontrol del dolor, y eso es lo que impide que caminen. Por eso es bueno tener una adecuada comunicación con el paciente de por qué no quieres o no puedes caminar. Tengo dolor. Entonces, manejamos el dolor. Ya manejado el dolor, no hay ningún, por decirlo así, no hay ningún pero. Hay que empezar a movernos, porque Claro. eso, yo le digo a mis pacientes, no soy yo, pero créeme que te va a ayudar. Entiendo que puedes estar cansado por la cirugía, muchas horas de cirugía, hay dolor, pero créeme que si haces y sigues estas indicaciones que todo el grupo te ha dicho, va a mejorar todo. Claro, lo entiendo. Y eso que mencionas del protocolo ERAS, sí son unas guías, ¿no? De recomendaciones para la cirugía que pueden mejorar los desenlaces. Y dentro de ahí se me hace un tema que podemos tocar, tanto aquí involucrado más cirugía y nutrición, el ayuno. Vamos a hablar primero de antes de la cirugía. Normalmente se habla de ayuno de 8 horas. ¿Eso es correcto? ¿8 horas de ayuno antes de una cirugía, tanto para comida sólida como para líquidos? ¿O se puede utilizar menos ayuno? ¿Podemos tomar algo de agua antes de la cirugía? ¿Qué es lo más correcto? Sí, justamente dentro de este protocolo ERAS que actualmente estamos guiándonos más, podemos ya tener incluso menos horas de ayuno. Se habla de 6 horas de ayuno, obviamente sin sólidos, pero con una carga de carbohidratos. Se ha visto que mejora la evolución del paciente, y obviamente como parte del equipo de nutrición, estar en contacto con el cirujano para reiniciar la nutrición en cuanto sea posible, dependiendo del evento quirúrgico. Entonces, disminuir el ayuno lo más posible. ¿Y cuáles serían los problemas de tenerlo 10 horas ayunando antes de la cirugía? ¿Cuál es la diferencia entre solo tener las 6 o tenerlo 10 nutricionalmente? ¿Qué diferencia podría ser? Las reservas energéticas, estamos hablando que pues, el evento quirúrgico es un evento estresante, catabólico. Entonces, el tener mejores reservas de todos los nutrientes, especialmente proteico, de glucosa, mejora también o disminuye el estrés metabólico que tiene el paciente ante el evento quirúrgico. Ok. Y doctor, ¿por qué tenemos que estar en ayuno antes de cirugía? ¿Podría ser un poquito menos? ¿Qué podría pasar si comemos antes de una cirugía? ¿Por qué está tan contraindicado? Bueno, o sea, la recomendación, como a final de cuentas, son guías, ¿no? O sea, las guías nos dan ciertas recomendaciones que podríamos seguir o no, pero básicamente es por el riesgo que tiene el paciente de broncoaspiración o de aspiración de los alimentos hacia la vía aérea, básicamente. Entonces, sería como más seguro para el paciente y para el equipo de anestesiología que el paciente cumpla con esas horas de ayuno para disminuir al mínimo esta posible complicación. No tanto porque necesitamos estrictamente que no tenga nada en su estómago o que no haya comido, simplemente es para disminuir el riesgo de aspiración de los alimentos hacia la vía aérea. Bien, correcto, de acuerdo. Entonces, en conclusión, en esta parte, el ayuno es necesario, sin embargo, no necesariamente las 8 horas. Y podemos tomar algo de líquidos antes, ¿no? Que es con un poco de mayor seguridad. Correcto. Ok, de acuerdo. En toda esta parte nutricional y en la cirugía, generalmente después de que alguien sale, todavía dura un tiempo en ayuno. Inicialmente se dan gelatinas, líquidos. ¿Qué hay de opinión de esto? ¿Se puede iniciar los alimentos antes
podemos tener alimentos más sólidos. ¿Qué pasa si luego después de operarnos comemos algo sólido, un filete o algo más fuerte? ¿Qué podría pasar? Bueno, depende de la cirugía, de la localización de la cirugía, es conforme vamos a ir evolucionando la dieta. Habitualmente iniciamos con dieta líquida, que pues principalmente hidrata, y eso nos permite ir valorando la tolerancia del paciente con la intención de ir progresando la dieta a una dieta blanda, una dieta sólida, que ya nos aporte algo nutricionalmente adecuado. Y si no, ir buscando la estrategia, algún suplemento oral, o ver las condiciones generales del paciente para ver de qué manera podemos iniciar la nutrición lo antes posible. Dentro de las primeras 24, 48 horas es ideal que iniciemos el aporte nutricional. Bien, de acuerdo. De hecho, esto es muy importante, o sea, la comunicación entre nutrición y cirugía, porque hay un tabú de, no, mi paciente tiene que permanecer en ayuno tanto tiempo, ¿no? Actualmente, como cirujano, tú tienes que estar muy pendiente y tienes que tener una adecuada planeación de tu procedimiento. Si sabes que tu paciente, ejemplo, cánceres de cabeza y cuello, en donde se hace una cirugía de resección muy grande y que el paciente definitivamente no va a poder comer por la boca, entonces hay que implementar algo más para que le iniciemos la nutrición lo antes posible. Como te comenté, las primeras 12 horas después de su cirugía. Eso puede ser a través de una sonda que va directamente de la nariz hacia el estómago, de la nariz hacia el intestino delgado. Cualquier procedimiento, incluso con anastomosis, que son unión de entre dos porciones de intestino, entonces nosotros tendríamos que planear ya alimentarlo desde un inicio. No es contraindicación no iniciarle la vía oral a los pacientes como antes se hacía, ¿no? Que 72 horas ayuno absoluto o 5 días de ayuno absoluto en pacientes que eran llevados a resección y una unión aparentemente de alto riesgo de que fallara, ¿no? Entonces, creo que eso también ya es muy importante decirlo. No se debe hacer eso. Una buena cirugía necesita un buen planteamiento nutricional pre y postquirúrgico. Claro. Me ha tocado algunos casos donde llegan pacientes altamente complicables, en donde tenemos que optimizar mucho varios aspectos de su vida. Riesgo cardiovascular, su riesgo cardíaco, bajar su riesgos pulmonares, todo en un mismo paciente. Y con eso hemos visto que las complicaciones postquirúrgicas disminuyen. No sé si pudieran contarnos de alguna experiencia de algún paciente que hayan tenido con las enfermedades en donde se llevó a cabo una prehabilitación y que mejoró los resultados comparados con pacientes que no se hayan llevado esto a cabo. Bien, de hecho yo tengo varios casos porque realmente esta área de prehabilitación prequirúrgica no es tan antigua, o sea, realmente ha tenido como mucha información, se ha diseminado un poco la información en los últimos años. Las guías ya vienen desde antes del 2000, en donde se debería indicar como tal la preparación, pero a la realidad llevamos muy poco tiempo en esta área, entonces sí hay muchos pacientes referentes en cómo funcionaba antes, inclusive antes de conocerse tanto la rehabilitación pulmonar como el tiempo de COVID y en general la rehabilitación integral. Yo creo que esto funcionó así como un parteaguas, no solamente en la parte de tratamiento de COVID como tal, sino que se dio a conocer la importancia del área de la rehabilitación integral y específicamente pulmonar en el área de oncología, por ejemplo, en donde ya se involucra la parte de la preparación, como mencionamos, intensiva, así de 10, 14 días en lo posible para el paciente. Sí vi pacientes y todavía, porque no todos los equipos médicos derivan a sus pacientes a una preparación, yo veo desde el área respiratoria una diferencia bien grande en cuanto a aporte de oxígeno una vez el posquirúrgico inmediato. Generalmente el paciente que presentó una preparación o que pasó por una preparación prequirúrgica es un paciente que sale del hospital sin requerimiento de oxígeno, a diferencia de los pacientes que no pasaron por la preparación.
normalmente tenemos que mandarle oxígeno suplementario para casa. Por otro lado, la alteración de la funcionalidad. Son pacientes que el que presentó la preparación en cuestión de unas semanas se están reintegrando como tal a sus actividades básicas, por lo menos el baño, el desplazamiento, de una manera más autónoma y más segura. A diferencia de los pacientes que no, pueden durar semanas y todo acarrea más debilidad muscular, más inseguridad, y es en donde inclusive pues costo hospitalario, costos de nuevas consultas porque el paciente no se siente bien. Así que es como una bola de nieve realmente con tantas alteraciones residuales que tiene el paciente que no pasó por la preparación. Así que pues yo he visto varios casos así en donde inclusive con el mismo tipo de alteración, la misma cirugía, más o menos similar el grupo etario, así las edades más o menos iguales, una diferencia enorme entre la evolución de uno y el otro. Entonces sí creo que vale la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Hemos tenido pacientes igual con asma, por ejemplo, mal controlada, donde las operan y requieren 2 intervenciones, ¿no? Hacen la primera y en la primera cirugía falta el oxígeno, de la misma posición de solo ponerse acostados les falta el oxígeno, al salir de la cirugía requieren varios días de estar hospitalizados, ¿no? Para la segunda cirugía con tiempo se optimiza y los resultados, al menos en mi experiencia, han sido mejores. Si fueran a dejar un mensaje para este podcast, para el público en general, ¿cuál sería? A mí me gustaría enfatizar que pues toda persona que va a tener una cirugía programada es conveniente que inicie el proceso de prehabilitación porque le va a abrir la ventana de oportunidad para que se prepare para este evento quirúrgico antes, podamos tener una intervención oportuna y posteriormente también tenga mejor reintegración a sus actividades de la vida diaria. Entonces, pues desde el área nutricional los invitamos a que, pues si tienen una cirugía programada, acudan con el equipo profesional para que les podamos asesorar. Sí, exactamente. O sea, creo que el punto esencial de esta plática de la prehabilitación y rehabilitación en un paciente quirúrgico es que el paciente se encuentre cómodo, que esté lo mejor tratado y mejor abordado, y eso definitivamente se va a hacer con un equipo oncológico. El paciente se va a sentir más seguro, al paciente le va a ir mejor, que es lo que todos en el grupo buscamos para el paciente. Entonces, creo que el abordaje multidisciplinario se ha repetido tantas veces, pero creo que es la piedra angular en este momento, hoy por hoy, para decir a un paciente, le voy a mejorar las posibilidades de que su cirugía sea un éxito. Sí, creo que vale la pena que el paciente se tome un tiempo antes de la cirugía, porque es tan importante ese tiempo antes como el tiempo durante la cirugía y el tiempo de recuperación, y realmente hace la diferencia. Hay pacientes que llegan con una carga laboral muy alta y no quieren suspender sus actividades hasta un día antes de la cirugía, pero siempre les digo, dentro de todo eso, vale la pena destinarle un tiempo para la preparación, no solamente preparación en las áreas que hemos estado hablando, sino preparación emocional, porque no va a ser algo sencillo por lo que va a pasar. Y si llega preparado emocionalmente y preparado físicamente y con todas las especialidades, la verdad que la evolución va a ser mucho más acelerada. Claro. Como internista también quisiera dejar un mensaje. La preparación prequirúrgica no empieza ni 2 ni un día antes de la cirugía. Realmente empieza al menos 2 semanas, pero de preferencia 1 mes antes de la cirugía, para optimizar todos estos factores. No se trata de llevar solamente un electrocardiograma y exámenes de laboratorio y una radiografía de tórax. Se trata de considerar aspectos psicológicos, cardiovasculares, pulmonares, riesgo de trombosis, entre otras, riesgo de náusea y vómito, entre otras cosas. Entonces el mensaje es, cualquier persona que se vaya a operar, busque un equipo multidisciplinario, hable con su médico de eso y reciba la prehabilitación y al final la rehabilitación quirúrgica. Por lo pronto cerramos este podcast. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado. Gracias. Nos vemos, que esté bien.